En física, es importante estudiar el ritmo de cambio de algunas magnitudes, lo que da origen a magnitudes derivadas de las anteriores. Cuando un cuerpo recorre distancia en un intervalo de tiempo, hablamos de rapidez. Cuando un cuerpo se desplaza en un intervalo de tiempo, hablamos de velocidad. Cuando la velocidad de un cuerpo varía en un intervalo de tiempo, hablamos de aceleración. Y cuando se realiza trabajo sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo, hablamos de potencia. Estas magnitudes que miden el ritmo de cambio de la distancia, el desplazamiento, la velocidad y el trabajo son las más populares en el capítulo de mecánica, pero hay muchas más dentro de física. Los motores a combustión interna emplazados en los vehículos desarrollan potencia. Los motores eléctricos también desarrollan potencia. Una lámpara disipa potencia, es decir, transforma la energía eléctrica en calor y en luz. Un secador de pelo disipa potencia, transforma la energía eléctrica en movimiento y en calor. Todos los dispositivos electrónicos que usamos actualmente disipan potencia. Dijimos que potencia se puede calcular como el trabajo realizado dividido el intervalo de tiempo. A su vez, sabemos que el trabajo lo podemos calcular como la variación de energía. Entonces, otra forma de obtener potencia es hacer el cociente entre energía y tiempo. En lo que respecta a la unidad de potencia, al ser definida como el cociente entre trabajo o energía y tiempo, entonces Joule sobre segundo da origen a la unidad de potencia en el Sistema Internacional de Unidades, que es el watt. Entonces, por ejemplo, podemos decir que una lámpara de 12 watts transforma 12 Joule de energía eléctrica en energía calórica y energía lumínica cuando se enciende, y eso pasa en un intervalo de tiempo de 1 segundo. Además, es común usar en potencia mecánica la unidad de medida llamada HP, o lo que es lo mismo, caballo de fuerza. En la práctica se puede pensar que 750 watts equivalen a un HP. Vamos a resolver una situación problemática donde hay que calcular la potencia desarrollada por un motor que debe elevar una carga de 1000 kilogramos a una altura de 3 metros en un tiempo de 40 segundos. Habíamos definido la potencia como el cociente entre el trabajo y el tiempo. Además, sabíamos que el trabajo se puede calcular como la variación de energía. Pero, ¿qué energías están asociadas a esta situación problemática? En realidad, hay que pensar que la carga parte desde el reposo, cuando está en el piso, y cuando llega a una altura de 3 metros, también queda en reposo. Entonces, como si fuera un ascensor, la variación de energía cinética es cero. La única variación de energía que hay es la de la potencial gravitatoria. Entonces, se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. A ese valor se lo divide por el tiempo. Eso da 750 watts, que son aproximadamente 1 HP. La diferencia entre ambas situaciones problemáticas es que la tensión en el cable para la carga que asciende por el plano inclinado es la mitad que la tensión en el cable para la carga que asciende verticalmente. De cualquier manera, la potencia en ambas situaciones va a ser 750 watts, porque ambas cargas tienen que superar una altura de 3 metros en un tiempo de 40 segundos. Esta afirmación se puede hacer porque en la carga que asciende por el plano inclinado se supone que no hay rozamiento. Vamos a calcular la potencia desarrollada por el motor de este auto de Fórmula 1 que acelera de 0 a 300 km por hora en un tiempo de 12,10 segundos. Como habíamos definido la potencia, el cociente entre trabajo y tiempo, sabíamos que el trabajo lo podíamos calcular como la variación de energía. En este caso, como el vehículo está sobre un terreno nivelado, no hay variación de energía potencial gravitatoria, solamente hay variación de energía cinética, teniendo en cuenta que parte desde el reposo. La única energía que tenemos que calcular es la energía cinética final,
como la energía cinética está definida como el producto de un medio por la masa por la rapidez al cuadrado, entonces, teniendo en cuenta que la masa de este auto es más o menos 810 kilogramos, con el conductor arriba, calculamos 0,5, que es el 1 medio, por la masa del vehículo, por la rapidez al cuadrado. Tengamos en cuenta que la rapidez que está en kilómetros por hora, a través del factor 3,6, la estamos convirtiendo a metros por segundos. Debajo, el tiempo en segundos es 12,10. Entonces, la potencia desarrollada por el motor es de aproximadamente 232.438 watts, que si los convertimos a HP, dan aproximadamente 310 HP. Entonces, podemos decir que el motor desarrolló esta potencia, que en realidad es una potencia teórica porque no se tiene en cuenta los rozamientos que puede tener el vehículo, como podría ser el propio aire. Si el movimiento del cuerpo es unidimensional, se puede calcular potencia como el producto de la rapidez promedio y el valor de la fuerza total que coincide con la dirección y sentido del desplazamiento. Si regresamos a la situación problemática del auto de Fórmula 1 que acelera de 0 a 300 km por hora, ahora sabemos que hay una alternativa diferente, una fórmula alternativa para calcular potencia, donde interviene la fuerza. Entonces, como la potencia en este caso ya la calculamos y la rapidez promedio la podemos calcular como la suma de 0 más 300 dividido 2, serían 150 km por hora, al convertir eso a metros por segundos y teniendo en cuenta que la potencia la tenemos que utilizar en watt, o sea, en el marco siempre del Sistema Internacional de Unidades, se puede calcular la fuerza que le permite al auto acelerar como el cociente entre la potencia y la rapidez promedio. Este electrodoméstico permite realizar diferentes tareas en función del accesorio que se le incorpore. Entonces, se puede pensar en 3 posiciones de trabajo. La primera posición es la posición para amasar. La máquina, cuando amasa, necesita que la potencia recaiga sobre la fuerza. Es decir, esta tarea requiere de mucha más fuerza que rapidez. En la segunda posición, para rayar, se necesita mayor rapidez del accesorio en el giro. Por lo tanto, esto trae una disminución de la fuerza. Por último, en la tercera posición, para procesar un alimento, como es más blando, se necesita mucha rapidez y poca fuerza. Debe quedar claro que el producto entre la fuerza y la rapidez va a ser siempre igual a 600 watts. Entonces, esto quiere decir que la potencia del motor es constante y uno con las posiciones 1, 2 y 3 administra la fuerza o la rapidez dependiendo de la tarea a desarrollar. Se puede trazar una analogía con el automóvil y las marchas, es decir, cuando un auto está en reposo y necesitamos ponerlo en movimiento, tenemos que poner primera. La potencia del motor en primera recae en la fuerza, porque se necesita mucha fuerza para empezar a mover el auto y poca rapidez. Cuando el auto está en movimiento, debemos pasar de primera a segunda para aumentar la rapidez y con menos fuerza se sostiene el movimiento. Y así en las marchas sucesivas. Para finalizar, vamos a hacer algunas observaciones respecto de estas dos herramientas de jardinería. Como se puede apreciar, la potencia de la bordeadora es prácticamente la tercera parte de la potencia de la máquina para cortar el césped, y la rapidez de la bordeadora prácticamente es el triple de la rapidez de la máquina para cortar el césped. Esto se debe, fundamentalmente, a que las máquinas tienen distintas aplicaciones. La bordeadora corta por su alta rapidez, no tiene fuerza para cortar el césped cuando está alto o es de mucha densidad. En cambio, la máquina para cortar el césped tiene más potencia que la anterior, menos rapidez que la anterior, y eso hace que tenga mucha más fuerza para poder avanzar y cortar el césped.
En resumen, hay dos fórmulas para calcular potencia. La primera, que es por definición, trabajo sobre tiempo, y sabemos que el trabajo es la variación de energía. La otra fórmula, alternativa, que se va a demostrar en el apartado teórico, es la de potencia igual a fuerza por rapidez promedio.